Compañeros, muy buenas tardes para todos. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestra tercera sesión de Fundamentos de Administración. Para el día de hoy vamos a trabajar algo de historia de esa administración como tal, de una lectura que teníamos y la hicieron juiciosamente, seguramente nos va a rendir, porque me van a ayudar a hacerla y a que no sea tan magistral. Y también vamos a mirar un tema hasta la revolución industrial. Pero lo primero, ustedes saben que lo primero es la participación. Si de pronto alguno de ustedes trae algún tema que quiera compartir en este momento con los compañeros, que sea interesante, sobre temas de actualidad, de economía, de administración, de finanzas, de cualquiera de esos temas, los escuchamos, muchachos. Bueno, listo. Vamos a registrar la asistencia entonces rápidamente. Jaylee Calle. Presente, profe. Laura Cifuentes. Laura Cifuentes. Valeria Gallego. Presente, profe. Zulay Guerrero. Presente, profe. Milena Martínez. Presente, profe. Guaira Medina. Presente, profe. Cristian Molina. Presente, profe. Frank Ocampo. Viviana Ruiz. Presente, profe. Jonathan Barón. Presente, profe. Jessica Aguirre. Presente, profe. Emily Cano. Presente, profe. Silvana Cardona. Presente. Lina Cardona. Presente, profe. Geraldine. Presente, profe. Mónica Fernández. Presente. Manuela Loaiza. Presente, profe. Chenier Merlano. Presente, profe. Mariana Montoya. Presente, profe. Dana Patiño. Laura Pérez. Laura Jimena Pérez. William Rodríguez. Presente, profe. Anderson Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Santiago Serna. Presente, profe. Yesenia Velázquez. Yesenia. Presente.
Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, Profe, qué pena. sí, Es que yo pues acabo de llegar y pues soy Laura Cifuentes Duque. listo, espérame un segundo. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, les comentaba entonces que creo que en este grupo no lo hemos hecho. Como que hablemos un poquitico y emitamos unos conceptos y pensemos un poquitico en la situación que estamos viviendo en este momento. No sé si ya hicimos ese ejercicio. Profe, pues yo creo que ahorita solamente se podría hablar sobre lo que está pasando en la actualidad, que es el paro y que nos están matando. ¿Cómo así que nos están matando? ¿Quiénes nos están matando? Pues la policía, el gobierno. ¿Por qué dices eso? Profe, ¿cómo que porque digo eso? ¿Usted no se dio cuenta que anoche mataron a un muchacho? Pues Sí, bueno, pero ¿y creo tú que sabes, fueron 2 o 3. y tú sabes quién lo mató? Pues, o sea, como tal, no se confirmó que fue la policía. Pero además de eso, todo lo que ha pasado alrededor del país, no solamente ha sido aquí, sino también se han visto videos donde se evidencia cómo la policía abusa de su poder. Claro. Pero tú has visto también cómo los vándalos abusan de su poder dañando todo. Sí, profe, pero o sea, también no se puede clasificar como que todos los que marchan son los vándalos, No, no. pues gracias a Dios son la mínima parte. ¿Qué tal que fueran todos? No estábamos aquí. Pero pues esa gente que saca provecho de los disturbios. Bueno, no, pero no, el tema no es ese. El tema que yo quiero debatir es por qué, o sea, cuáles son las causas de esto. Es decir, por qué llegamos a un punto como tan inflexible como el que estamos viviendo en este momento, una polarización tan grande, una rotura de la ideología, ya no nos encontramos en ningún punto. Se los pregunto por qué, porque yo tengo varios años, no les voy a decir cuántos tampoco, y yo nunca había visto una situación de estas. O sea, yo he visto paros, yo he visto manifestaciones, yo he visto cosas, pero yo no he visto una cosa tan horrible como esta. Como que en el viaducto cogen y le disparen 8 veces a una persona. No, esa vaina, eso ya sale de todo, eso ya no son manifestaciones, eso ya no, no, eso no tiene nombre. O sea, como que hayamos perdido, como que unos muchachos en Bogotá y físicamente iban a quemar a 15 policías en un calle. A mí no me cabe eso en la cabeza, o sea, ¿cómo llegamos a esa barbarie tan grande? Entonces, lo que quiero como entender un poquito es eso. ¿Quién me va a hablar, Jessica o Viviana? Profe, a ver, yo tengo 40 años de vida y estoy repitiendo la experiencia que tuve en Chile. Chile, Colombia está viviendo exactamente lo que vivió Chile en el estallido social en el 18 de octubre de 2019. Y si me pongo a mirar mi vida desde que era chica a lo que vivo hoy, desafortunadamente, desde mi concepto, no desde mi opinión, porque ya no podemos hablar de opinión y no podemos ser opinólogos, sino desde lo que yo vivo, desde mi concepto, es que desafortunadamente el problema de nosotros está en el Senado. ¿Por qué? Porque son las personas que nosotros colocamos allá para legislar. Y recordemos que el Senado es el legislativo. Entonces, nosotros muchas veces nos rasgamos las vestiduras por X o Y político, desconociendo
lo que han venido haciendo. Se llega con buenas intenciones, sí, hay gente que ha hecho carrera política, sí, pero el poder corrompe, y yo siempre he dicho que después de que la gente tiene dinero, ¿qué quiere? Poder. Nos estamos atacándonos de una manera donde nos volvimos intolerantes, donde la rabia nos ha generado más rabia y la frustración nos ha generado más frustración. Entonces llegamos a un punto donde son tantas las reformas que ha tenido este país y son tantas las veces que nosotros no hemos hecho uso del voto para elegir y saber elegir, que desafortunadamente en este momento tenemos las consecuencias porque votamos en masa. Y les voy a contar una experiencia que tuvo el Valle del Cauca con Juan Carlos Abadía. Juan Carlos Abadía llegó a la gobernación del Valle del Cauca. Yo soy vallecaucana, yo soy del municipio del norte del Valle que se llama Toro Valle, y este hombre ganó las elecciones por popularidad y porque era bonito. Y resulta ser que este man en 6 meses lo destituyeron porque le encontraron cosas que no eran congruentes. Entonces, Colombia viene de reforma en reforma en reforma. Venimos con un tema de salud, venimos con un tema de que nos quitaron horas extras, y nosotros aguante y aguante y aguante. Y la gota que rebosó la copa fue la reforma tributaria. O sea, no es eso lo que nos llevó a... Venimos en muchos años de declive porque sencillamente somos apáticos, porque sencillamente a mí no me importa y porque sencillamente eso no es conmigo. Está bien, Viviana, está bien. ¿Alguna otra opinión? Sí, profe. Dime, Jessica. Pues a modo de consideración, pues esto ya se ha visto más que todo por no saber votar realmente. Pues lo que se ha dicho es que venden el voto por un tamal o por una teja, así. En realidad ni siquiera yo también Sí, me pero pongo ahí, Jessica, ni siquiera... Dime. Perdón, te hago una pregunta. ¿Tú lo venderías? No, pero a modo de consideración, pues voy a hablar a mi modo personal. Yo nunca me he sentado a leer pues como las... ¿Cómo es que se dice? Lo que están ofreciendo los planes de candidatos. gobierno. Eso, los planes de gobierno. Y eso es lo que ha causado que malos líderes se hayan subido. ¿Por qué? Porque simplemente votamos por el que nos digan o porque tenga más popularidad. Y pues apenas hasta ahora se está empezando a crear conciencia. En mí ha creado conciencia que eso pues ha generado grandes errores. Por ejemplo, veía el ejemplo del país Salvador. El Salvador, que de hecho ese presidente pues ha hecho grandes cambios. Él decía que con los mismos ingresos del IVA, pues de lo que ellos mismos recolectaban, con eso mismo, ellos estaban ahora, ya hicieron un hospital, era el peor país en el sector de salud y ahora se está convirtiendo en el mejor. O sea, fue un cambio de gobierno diferente. Yo considero que eso es lo que necesita Colombia ahora, pero lo que nos falta es eso, como que leer, como enterarnos más de que el plan de gobierno es el que nos están ofreciendo y no solo votar por votar. Está bien, Jessica. ¿Algo más, muchachos? Sí, profe, yo quería hablar es de la escasez que hay de productos ya por falta del paro. La gente como que se está aprovechando de que hay escasez de recursos y están aumentando los precios de los productos. Estos días fui a comprar un kilo de papa y que es que 5.000 pesos, profe, que es caro. Sí, esa es una ley de oferta y demanda y y de falta de solidaridad del ser humano. ¿Qué más, muchachos? Están callados ustedes hoy. Bueno, miren, por aquí han hecho varios comentarios importantes. Viviana, creo, dijo que la culpa la tiene el Senado. Sí, pero si la culpa la tiene el Senado, la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros elegimos el Senado. El senador que es corrupto, él tiene que subir, él sube. Hay una discusión, así, esa historia que tú me contaste de Juan Carlos Abadía, esa historia yo la viví hace muchos años con un gobernador en el Quindío que se llamaba David Barros Vélez. Ese señor era muy bonito de cara y sí, era un tipo pues de esos apuesto pues y tal.
Entonces él sabía eso, y la campaña él la hizo en la Plaza de Bolívar repartiéndole rosas a las mujeres. Y con eso llegó a la gobernación y fue pésimo, fue una gobernación pésima. O sea, nosotros no sabemos votar, nosotros votamos por esas cosas, por esas bobadas. Nosotros no tenemos en cuenta qué proponen, de dónde viene, cuál es la trayectoria, qué investigaciones tiene pendientes. No, nosotros no miramos eso, a nosotros eso no nos importa, no es con nosotros. Se da un fenómeno muy particular en las elecciones en Colombia, y sobre todo en el tema de las encuestas, y es que en la última elección presidencial ocurría una cosa bien curiosa. Le preguntaban a una persona, ¿usted por quién va a votar? Entonces la persona, yo voy a votar por Fajardo. ¿Y usted quién cree que va a ganar? Ah, yo creo que va a ganar Duque. Entonces, esa persona se justifica para no ir a votar. ¿Por qué? Porque el día que se levanta el domingo por la mañana dice, ay, qué pereza ir por ahí, igual de todas maneras va a ganar Duque, ay, yo qué voy a dar, un voto más, un voto menos, eso no hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, los que están comprando los votos, cada vez que llegan al poder, eso les cuesta menos. ¿Por qué? Porque tienen que comprar menos votos. Eso es una ley matemática, ¿cierto? Si el umbral es más pequeño, pues yo tengo que llegar con menos votos, tengo que comprar menos votos, invertir menos dinero para lograr la curul que me va a generar el mismo dinero, porque la curul no me genera más plata porque haya tenido 100.000 o 200.000 votos, no, ya me genera la misma plata, yo tengo el mismo poder. Entonces, el tema, además de los problemas que hemos tenido, ¿cierto? De todo, yo, digamos, he conocido muchos gobiernos, obviamente, y pues ninguno me ha parecido bueno, ¿cierto? Hay algunos que han tenido algunas cosas buenas, pero en general todos han sido malos. Pero por ejemplo, que tenemos ahora, pues claro, pues recibió un legado tenaz, recibió una situación muy difícil, un país en una situación muy difícil, y no tuvo la experiencia, no tuvo no tuvo las precauciones, no se rodeó bien, no se asesoró, cometió muchos errores, y obviamente pues el detonante de la reforma tributaria, pues solamente a él se le ocurre presentar una reforma tributaria en medio de una crisis financiera, en medio de una pandemia de estas, una crisis tan tenaz, una pérdida de empleo, y que es y atacando la clase media, ¿cierto? Pues, hombre, yo le diría al presidente, venga, antes de hablarme de una reforma tributaria, ¿por qué no venga y por qué no hablamos de corrupción? ¿Sí me entiende? Hablemos de qué pasó con Odebrecht, qué pasó con Reficar, qué pasó con Interbolsa, qué pasó con el cartel de la toga, qué pasó con todas esas cosas, a ver qué, ¿cierto? Pero no me diga que eso es letra muerta y que ahorita entonces yo tengo que volver a sacar la plata. Eso no, y una reforma que era, digamos, atacaba más a la clase media, pues no es real. Lo que pasa es que en general sí, digamos en teoría, lo que pasa es que es pura teoría económica. En teoría económica, en los países industrializados, la carga impositiva está en personas naturales en un 22%, en Colombia está en el 4.5 o 5%. ¿Por qué? Somos evasores. Nosotros, aquí el que tiene con qué no paga y se las arregla para evadir. O sea, Colombia debería tener una base de aportantes a renta de personas naturales de 15 millones de personas y tiene 3. Los otros 12 están evadiendo. Entonces, obviamente eso hace muy difícil. Y lo otro es el tema de la corrupción, porque la corrupción es el impuesto más grande que estamos pagando. Pero entonces viene a darse un poquito por eso, porque miren, muchachos, porque a nosotros sabemos todos los días, nosotros sabemos que nos están robando, que nos están gobernando mal, nosotros sabemos todo eso, ya a nosotros nos da risa, nos da esta risa, ¿cierto? Nosotros ni siquiera decimos nada, no, ya nos da como risa y ya nos acostumbraron. Miren, hace muchos años, cuando estaba el conflicto en Colombia tan crudo con las FARC, hace 15, 20 años, vino una comisionada de paz que era española, esa señora se llamaba Almudena Mazarraza, y ella decía una cosa que me quedó sonando eso y nunca se me olvidar. Ella decía, mire, el gran logro de la guerrilla en Colombia fue que acostumbró a la gente a la muerte. Sí, entonces aquí mataban 20 personas y al otro día jugaba Millonario y Santa Fe, y la gente iba para fútbol. ¿Sí me entiendes? O sea, a nosotros no nos importa eso no es con nosotros. Somos insensibles ante todo lo que pasa. A nosotros no nos afecta, sino lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. El resto que la arregle como pueda. ¿Sí? Entonces, eso es un tipo de pensamiento que nos tiene como en esa manera. Es decir, nosotros sabemos que nos están robando todos los días, pero no nos importa. ¿Y lo podríamos arreglar? Claro que sí, lo podríamos arreglar llevando al gobierno, pues, líderes mejor escogidos, ¿cierto? Pero no lo hacemos, ¿por qué? Pues porque nos da pereza votar, a nosotros nos gusta votar, es que es artera ir por ahí un domingo
la abstención en Colombia es del 60%. O sea, con ese 60% nosotros podríamos tumbar cualquier presidente, cualquier congresista. Es más, con ese 60% podríamos ganar unas elecciones por voto en blanco y hacer desaparecer temporalmente el Senado, mientras que se cubre con uno nuevo, que no tendrá que ver nada con el anterior, pero no tenemos esa capacidad. Entonces sí, la culpa la tienen los gobiernos, obviamente el Congreso, que es un Congreso corrupto, son unas personas indolentes que se están ganando una cantidad de dinero, les importa un soberano pito lo que le pasa al pueblo. Ellos están bien y ya. Un gobierno que ha hecho las cosas mal, pero también nosotros tenemos que reconocer la responsabilidad de nosotros, la apatía que nosotros tenemos sobre lo público, lo poquito que nos importa, lo mal que nos gobiernan, lo poquito que nos importan los recursos públicos y cosas por el estilo, pues obviamente pues hará ese problema un poquito más menos fácil de resolver. ¿Alguien me iba a decir algo, Viviana, o no? Sí, profe, lo que pasa es que Colombia tiene un serio problema. Es que, ¿por qué se evade? ¿Por qué en Colombia muchos evaden impuestos? Porque desafortunadamente los impuestos no se han invertido donde tienen que ser. Básicamente, para mí, en mi concepto, salud y educación. Entonces, un ejemplo sencillo, un empresario que vende arroz, X empresa, resulta ser que este producto le suben el 15%. ¿Y qué hace el empresario? Le sube el 15% al arroz y yo, que soy el último consumidor, es el que lo estoy pagando. Entonces, el empresario evade, pero yo sí pago. Y mientras a mí ese impuesto no se me vea revertido en salud y educación, jamás la forma de gobierno en este país va a cambiar. Y usted tiene toda la razón cuando dice, si nosotros no hacemos uso del derecho a votar, que le costó a otras generaciones, en caso de nosotros como mujeres, tener derecho a votar y no hacemos uso, vamos a seguir en un círculo vicioso porque nos vamos a mover por masas. Sí, claro, Viviana. Bueno, muchachos, no sé si haya un comentario adicional sobre esto o ya arrancamos. Pues quería como escuchar de ustedes esos conceptos, me parecen importantes, como sondear como el pensamiento de la gente joven, porque pues es lo importante, ¿cierto? Son los que mañana van a ser dirigentes, los que mañana van a manejar el gobierno, van a manejar las empresas. Sí, Jessica. Profe, y hay algo que me parece más curioso aún, y es que si vamos a ver la mayoría de las personas que están manifestando, pues son menores de edad o cerca de sus 18, 19 años, que ni siquiera han llegado a votar pues en estos momentos, pero son conscientes de los derechos que tenemos y considero que por eso se está luchando, ¿cierto? Pero en realidad los mayores culpables por eso, vamos a reiterar, Sí, claro. Bueno, listo, muchachos. Dejemos ahí el debate. Y vamos a empezar. Les voy a compartir la parte del módulo entonces, que tenemos pendiente de lectura para que trabajemos desde ahí. Como les digo, en la medida en que ustedes hayan leído, me colaboren, me participen, será mucho menos tedioso y mucho menos catedrático la clase como tal. Bueno, todavía hemos llegado hasta aquí, hasta este video, y habíamos hecho un trabajito sobre este video. ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Bueno, como preámbulo, este video de la revolución industrial lo vamos a ver como preámbulo de lo que vamos a ver ahorita de revolución industrial. Vamos a ver una presentación grandecita, pero lo vamos a ver. Entonces les comparto el enlace para que lo mire cada uno. ¿Listo? Es cortico. listo, profesor. Ya nos vemos, muchachos. En 5 minutos nos vemos, ¿listo? Listo, profe. Sí, señor.
Listo, profe. Listo, muchachos. Listo, niños, ya terminamos. Listo, profe. Bueno, listo, eso es como un pequeño resumen de lo que es la revolución industrial, pero lo vamos a ver ahorita, como ya les comenté, en una presentación. Vamos a ver la relación de conceptos de este tema, que dice lo siguiente: el desarrollo del tema central de la unidad 1 se hará con base en perspectivas. Lo primero sería hablar de los orígenes y evolución de la administración desde varias perspectivas. Lo primero son los antecedentes históricos de la administración, que comprende, como ya lo vimos en ese resumen que ustedes hicieron, la era antes de Cristo y la era después de Cristo. También tenemos en cuenta allí la influencia de algunas organizaciones y filósofos en la organización, por ejemplo, la influencia que tuvo la Iglesia Católica y las fuerzas militares. La administración ha tomado mucho de lo que son las bases, para lo que son las bases administrativas como tal, de la Iglesia Católica y las fuerzas militares, que han sido organizaciones que han trascendido a través de mucho tiempo y que han sido exitosas. La Iglesia Católica, ustedes saben que lleva miles de años y todavía todavía funciona, todavía tiene una cohesión, todavía tiene una organización, todavía tiene una jerarquía, todavía tiene una unidad de mando. Las fuerzas militares también. Entonces, de ahí se toman muchas bases para comprender el origen y evolución de la administración como tal. Y también algunos filósofos que contribuyeron a la evolución de esa misma administración. Luego viene la revolución industrial, que tal vez ya se los he comentado, es el hito, el cambio, el suceso, digamos, lo más importante que ha tenido injerencia en la administración como tal, porque antes de ella, todas las expresiones, todo esto antes de Cristo, después de Cristo, bueno, tal, habían tenido algunos aportes, habían presentado algunos aportes a la evolución de la administración. Sin embargo, a raíz de la revolución industrial fue que se comenzó a hablar de la administración científica como tal, de los conceptos administrativos. Entonces es como un punto de partida, es como un punto de inflexión en la historia de la administración como tal, y comprende los aportes de la revolución industrial. También, desde otra perspectiva, tenemos los antecedentes históricos de la administración, que comprende igual antes de Cristo, después de Cristo, desde el año 5000 y desde el año 1 con el nacimiento de la Iglesia Católica. Aquí les voy a hacer una pequeña corrección. La Iglesia Católica no nació en el año 1, en la era después de Cristo. La Iglesia Católica nació en el siglo III, bajo el mandato del emperador Constantino. Resulta que el emperador Constantino era un emperador romano. Ellos tenían todavía
ellos todavía eran los judíos todavía eran súbditos de ellos. Entonces, por el tema de la religión era muy difícil controlar al pueblo porque había muchas revueltas, muchas diferencias y tal. Pero la mamá de Constantino era católica, ella era cristiana. Perdón, católica no, cristiana. Era seguidora de Cristo. Entonces, con la influencia de ella y tal, él convirtió el catolicismo en la iglesia central de Roma, ¿sí? Y entonces con eso logró como gobernar mejor, como apaciguar a la gente con base en la religión. Ustedes saben que decía Mahatma Gandhi que la religión es el opio del pueblo. Y en algunas ocasiones puede ser de esa manera. Entonces, realmente la iglesia católica, porque la palabra cato no tiene que ver nada con iglesia, nada. La palabra cato quiere decir universal. El catolicismo es como la creencia universal. Y así la llamaron desde ese tiempo. Eso quiere decir catolicismo. Pero realmente las personas que creen en esa religión no son católicos, son cristianos. El catolicismo fue digamos, un vocablo que se insertó en ese momento para decir que ese era el credo universal. Entonces fue en el siglo III, muchachos. También la influencia de algunas organizaciones y filósofos importantes, ya dijimos, la Iglesia Católica y las fuerzas militares, y de algunos filósofos que comprende la era después de Cristo. También la Revolución Industrial, que hace los aportes de la Revolución Industrial y comprende los aportes y la importancia de la Revolución Industrial en la administración, lo que les acabo de decir. Es importantísimo el aporte que le hace la Revolución Industrial a la administración. ¿Por qué? Porque en ese momento comienza la producción fabril, es decir, la producción en serie, las grandes fábricas, y comienza a hacerse necesario desarrollar técnicas, desarrollar herramientas para poder manejar este gran grupo, estas grandes masas de empleados para lograr mejores productividades. Entonces, desde ahí es que nace ya la administración como tal. Muchas preguntas hasta aquí. El video dice que la revolución industrial ocurrió en Inglaterra. Francia, siempre fue en Francia. Perdón, ¿cómo? Que el video dice que ocurrió en Inglaterra. Pero yo siempre he sabido que la revolución industrial ocurrió fue en Francia, ¿no? ¿O fue en toda Europa? No, la revolución industrial inició en Inglaterra y se fue trasladando paulatinamente a otros países, inclusive a Francia, inclusive llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue tanto el desarrollo, ahorita lo vamos a ver, fue tanto el desarrollo, digamos, de la tecnología y tal, que ellos lograron superar la revolución industrial inglesa, ¿sí? Pero la revolución industrial nació en Inglaterra, ese movimiento nació en Inglaterra, lo que pasa es que se fue extendiendo por toda Europa. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, también desde esta introducción de las ciencias administrativas tenemos conceptos básicos que comprenden, por ejemplo, el concepto de la empresa, el concepto de organización, para decir que toda empresa es una organización, más no toda organización es una empresa directamente, hay una diferencia. Conceptos de administración como eficiencia, eficacia, manejo de recursos, objetivos, efectividad. Importancia y utilidad de la administración, que comprende la importancia para la sociedad y la importancia para los individuos. Para la sociedad, pues ha sido importantísima desde el principio porque ha logrado, digamos, organizar dentro de esas actividades productivas unas mejores productividades, es decir, ha logrado mejorar ostensiblemente toda esa productividad. Y para los individuos, obviamente, porque les ha enseñado cosas, les ha enseñado mejores formas de hacer las cosas, de lograr los objetivos, de lograr mejores resultados. Ay, qué chinos para el bullar. Lograr mejores resultados con menos recursos. También conceptos básicos de organización y empresa, como
las diferencias o las clasificaciones, empresas formales, empresas informales o grupos formales y grupos informales, clasificación de las empresas según el sector económico y según su origen de capital. Esto no vamos a ver. También conceptos de administración como el uso eficiente y eficaz de los recursos escasos. Siempre que hablamos de administración, siempre que hablamos de economía, muchachos, vamos a hablar de recursos que son escasos. Si no fueran escasos, no habría necesidad de estudiar esto. No habría necesidad de estudiar economía si todo sobrara, si todo fuera bollante. Trabajamos el tema de la administración y el tema de la economía porque los recursos son escasos y las demandas son altas. Es decir, tenemos mucha demanda de recursos, pero tenemos muy escasos recursos. Entonces, por eso los tenemos que manejar, los tenemos que priorizar. Para el logro de los objetivos, estos recursos escasos comprenden recursos humanos, materiales, tecnológicos, y para el logro de los objetivos para maximizar utilidades con el mínimo de recursos que podamos o que tengamos a la mano. La importancia y utilidad de la administración, entonces, habla de la universalidad de la administración. Ya hablamos un poquito de ese concepto. La universalidad de la administración habla de que es una ciencia que es aplicable a cualquier actividad humana, llámese productiva, llámese laboral, empresarial, personal, todo. Yo puedo administrar cualquier cosa si tengo los conocimientos de administración. Yo puedo administrar un hospital sin tener conocimientos de medicina. Sí, obviamente la sola parte administrativa. La importancia para la sociedad, lo que les comentaba ahorita, los aportes que han hecho, digamos, que ha hecho la administración para la mejora, digamos, en todos los procesos productivos, y la importancia para los individuos, que es el aprender nuevas técnicas y nuevas cosas. Entonces decimos que, en últimas, la administración es una profesión que es realmente joven, pero que está digamos, dateada desde hace muchos años. Sí, ha habido muchos aportes de filósofos, de escuelas, de expertos, digamos, desde hace muchos años, y han ido nutriendo, digamos, el concepto de la administración. Hay una discusión grande entre si la administración es una ciencia o es un arte. Siempre ha habido esa discusión y como que nunca nos hemos podido poner de acuerdo en eso. Tal vez sea una ciencia, lo que pasa es que no es muy exacta. Ustedes saben que en administración yo puedo hacer en cualquier empresa, en cualquier actividad, proyecto, área que yo esté manejando, pues todo el proceso administrativo, la planeación, la organización, la coordinación, el control y tal, pero eso no me garantiza los resultados, nunca me va a garantizar, ¿cierto? Eso no es exacto, eso no es matemático. Puede ser que sí, si se conjugan los recursos de manera correcta, pues se den los resultados. Si se trabajan los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos físicos de manera adecuada, puede que se den los resultados, pero no es estrictamente matemático, digámoslo así, o sea, no es exacto. Entonces, por eso hay una discusión. Sin embargo, es una ciencia, pues sí, la administración se considera una ciencia que hoy en día se trabaja en cualquier tipo de ámbitos. El objetivo general que tiene esta unidad es reconocer la importancia de la administración y su evolución, sus conceptos y los aportes más significativos de las escuelas, herramientas modernas de la administración, el concepto de administración, la transversalidad de la administración y su aplicación en todos los campos del conocimiento. O sea, es como el entendimiento de la importancia y la aplicación que tiene en todas las áreas o en todas las actividades humanas. Y como específicos tenemos comprender la evolución y la historia de la administración, es lo que estamos tratando de hacer en este momento, comprender de dónde viene eso. Reconocer los diferentes aportes a la administración de autores, organizaciones y filósofos, identificar la importancia y aportes de la revolución industrial en la administración, comprender los conceptos de organización y empresa, comprender los conceptos básicos de administración aplicados y utilizados en las ciencias administrativas, y por último, determinar la importancia y utilidad de la administración como tal. Hablando sobre el hasta ahí, muchachos, preguntas, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. Discúlpenme un segundito.
Bueno, ya como, digamos, hablando del origen de la administración, decimos que hoy, lo mismo que dijimos ahora, que es una profesión joven, pero que ha venido nutriéndose, digamos, con los aportes de muchos filósofos, escuelas, organizaciones grandes, teorías, bueno. Y para una buena comprensión es necesario complementar con otras lecturas que de pronto vamos a tener por allí. Los antecedentes históricos de la administración antes de Cristo, esto lo vieron ustedes en el video. Yo creo que lo recuerdan, pues, no de memoria, pero pues sí creo que recuerdan algo sobre lo que vieron, ¿cierto que sí? Hablar que a los 5000 años antes de Cristo, los sumerios fueron los primeros que establecieron algunos registros escritos que se consideraban ya como, digamos, los primeros vestigios de lo que era de lo que era administración como tal, para uso comercial y gubernamental. En los tiempos prehistóricos se da la administración a través de la necesidad de organizar las tribus en grupos y darles organización. Esto se da a través de las manadas de cazadores y recolectores de alimentos que obedecen a un jefe que toma decisiones y los demás obedecen, ¿cierto? Ya había lo que llamaban los clanes. En el año entre el 2600 y el 2000 a.C. se presentó la descentralización de la organización y el reconocimiento de las órdenes escritas en Egipto. También es un vestigio, digamos, un elemento incipiente de la administración como tal. En el año 1800 a.C. se presentó el control escrito y testimonial, se establece el salario mínimo y se plantea la responsabilidad que no se puede transferir. El código de Hammurabi, que es uno de los códigos más antiguos que se conoce en la Tierra, tal vez es el más antiguo, el código de Hammurabi, como una constitución, es como la constitución o el código, sí, o digamos, la ley más antigua que se conoce. En 1941 a.C., el concepto de organización y el principio escalar de los hebreos. En el 600, el control de la producción e incentivos salariales de Nabucodonosor en Babilonia. En el 500, el reconocimiento de los estándares por Mencius en China. En el 400, el reconocimiento de las relaciones humanas, estudio de movimientos, manejo de materiales, principio de la especialización, ya presentados por Sócrates, Ciro y Platón en Grecia y Ciro en Persia. Se encuentran abundantes pruebas de administración en los registros históricos del gobierno y de sus ejércitos y de sus tribunales. Ya en las civilizaciones de la antigua Grecia y el Imperio Romano, la existencia de los magistrados romanos con sus áreas funcionales de autoridad indica una jerarquía dentro de los romanos y el éxito se basó en la capacidad para organizarse. Hay capacidad generando capacidad de organización, áreas funcionales y líneas de autoridad. Ya ahí se veía un poquitico más como organizada el tema administrativo al servicio de los gobiernos como tal, o de los estados, de los emperadores. Ya en la era después de Cristo, en el año 1, vuelvo y les corrijo, en el año 1 no es el nacimiento de la Iglesia Católica, pero dice que desde el transcurso de los siglos, la Iglesia Católica ha sido la organización más exitosa. Se considera que es la organización más exitosa a través del tiempo. No se conoce otra, digamos, que haya trascendido tanto tiempo y que se haya sostenido, que no haya tenido problemas de entropía, que es la entropía es una característica que tienen los sistemas digamos, como de podrirse, de dañarse con el tiempo. Lo que le pasa a muchas empresas al pasar el tiempo, a la Iglesia Católica no le pasó. Esto se logró por su estructuración y su delimitación de autoridad, con una organización jerárquica muy simple, pero exitosa bajo el mando de una máxima autoridad, que era el Papa. Era elegido, y todavía es elegido por ellos, pero tiene una gran ascendencia sobre esa organización. Tienen principios como la organización jerárquica, que la tenía por allá también alguna de las escuelas científica o clásica de la administración que vimos en las exposiciones, jerarquía de autoridad y un estado mayor. En 1496 llega la contabilidad de costos en el Arsenal de Venecia. En 1767, la teoría de fuente de autoridad, impacto de la automatización de Sir James Stewart en Inglaterra. En 1776, esto fue también digamos, un
Otro punto de inflexión, los trabajos de Adam Smith. Adam Smith era un economista inglés de esa época. Él escribió en 1776 un libro que se llama La riqueza de las naciones. No sé si de pronto hayan tenido la oportunidad de leerlo en otro curso, en otra institución, o de tener acercamiento con la teoría de Adam Smith de la riqueza de las naciones. Pues por mi parte no, señor. Bueno, este señor hablaba de la división del trabajo, de la efectividad, de la eficiencia y de la competitividad, de la ventaja competitiva y la ventaja comparativa. Entonces, hablando de ventaja comparativa, él decía, miren, un país tiene una ventaja comparativa cuando tiene algo que otro no tiene. Les hago una pregunta, ¿cuál es la ventaja comparativa nuestra? ¿Qué tenemos nosotros que otros no tengan? Pues además de corrupción y de problemas. Somos muy ricos en fauna y flora. Sí, claro. Digamos que nosotros deberíamos ser una potencia agrícola, ¿cierto que sí? Claro, porque nosotros no somos un país estacionario, nosotros contamos con 5 pisos térmicos y eso hace que la diversidad, desde la Guajira hasta el Amazonas, sea amplia en tanto agrícola como en minerales, como en flora, como en fauna. Claro. ¿Ustedes se han visto de pronto en algún otro curso un videíto cortico que se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? No lo recuerdo, pues no. Dentro de 8 días de pronto le sacamos el espaciecito y lo vemos. Es excelente. Es una comparación entre Colombia, Japón y Suiza. Pero pues lo impacta a uno porque, pues, porque no se explica a uno cómo somos subdesarrollados, o sea, cómo vivimos tan pobres y tenemos tanto. O sea, es como, mire, ¿alguno de ustedes vio un documental que se llamó Colombia, Magia Salvaje? Salió hace unos años. ¿Y qué se ve en ese documental? No, pues especies que uno no cree que existan en Colombia. Y mucha agua. Sí, mucha agua también. Cierto que sí, tenemos recursos hídricos los que nosotros queramos. Sin embargo, en Colombia tenemos casi 400 municipios que no tienen agua potable. ¿De qué habla eso? De lo malos, de lo pésimos administradores que somos, ¿sí? Nosotros tenemos los recursos, nosotros tenemos todo, pero no somos capaces. Por esos problemas de los que hablábamos ahorita, ¿sí? Porque no tenemos pensamiento colectivo, pensamiento cohesionado. Dentro de 8 días de pronto le sacamos el tiempito a eso y lo vemos. Dura como 25 minutos, pero la verdad es que vale la pena verlo porque lo pone a uno a pensar del por qué. O sea, ¿por qué teniendo tanto estamos tan mal? Entonces, este señor Adam Smith hablaba de esa ventaja comparativa. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la ventaja comparativa de los chilenos? Creo que es el cobre, profe. Sí, la ventaja comparativa de los chilenos, sí, muy bien. La ventaja comparativa de los chilenos es el cobre. Ellos son los primeros productores mundiales de cobre y ellos a raíz de eso, aunque pues también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, pero económicamente se supone, ellos han logrado, con base en esa ventaja comparativa, construir una ventaja competitiva. Yo tengo una ventaja comparativa, o sea, yo tengo mucho cobre. Entonces yo con eso logro, con los recursos que a mí me genera el cobre, logro incentivar, digamos, otro tipo de negocios, otro tipo de industrias para hacer crecer el país. De eso se trata y de eso hablaba Adam Smith ya en 1776. ¿Cuántos años hace? O sea, la tenía clara. O sea, él hablaba de cosas muy reales y él decía, mire, si usted no es experto en hacer zapatos, y hay otro país que es muy experto y los vende más baratos, pues no los haga, cómpreselos, ¿sí me entiende? O sea, especialícese en lo que usted sabe hacer, sea fuerte en lo suyo. Nosotros deberíamos ser una despensa agrícola, un país agrícola, deberíamos ser la despensa del mundo en agricultura, y con eso deberíamos comprar tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de eso, nosotros no tenemos tecnología. Nosotros los celulares, pues porque nos los traen, los computadores, porque sí, y tal, porque no generamos conocimiento, nosotros no generamos conocimiento.
pero sí podríamos hacerlo. Entonces, desde esa época, eso también es un, digamos, es un punto importante de inflexión en el tema de la administración, los trabajos de Adam Smith. Es un libro, se lo recomiendo, es cortico, es pequeñito, se llama La riqueza de las naciones. Es un libro bien interesante. En 1799, el método científico contabilidad de costos y control de calidad de Lee Whitney. En 1832, el reconocimiento y aplicación de prácticas de personal, planes de vivienda para obreros como incentivo. Charles Babbage, que también generó teoría de sistemas en Inglaterra. En 1856, organigramas para mostrar estructura organizacional, McCallum. Ya digamos, en ese tiempo se hablaba de pronto un poquitico, se comenzó a hablar un poquitico de la estructura organizacional, es decir, de cómo debería estar repartida, o cómo lo dijéramos, cómo debería estar organizada esa empresa por dentro para que fuera más eficiente. En 1886, el arte de la administración, ciencia de la misma, de Henry Metcalfe. En 1900, administración científica y incrementos salariales, estudio de métodos, tiempos y movimientos, de Frederick Taylor, que ya lo vimos. Y esa es como la historia, digamos, que ya habíamos visto, pero que era bueno pues recordarla. Y tal. Hasta ahí preguntas, muchachos. No, bueno. Entonces, dentro de esa evolución de la administración, dice que el gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China. O sea, él ya implementó esos escasos conocimientos, esas incipientes herramientas de administración en el tema gubernamental. A pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado con tal fin en los diferentes cargos que desempeñó, desde magistrado local hasta primer ministro. Ya en ese tiempo se veía, digamos, cómo se trataba de utilizar esos principios administrativos en el tema de los gobiernos, sobre todo para el tema del recaudo de los impuestos, el manejo de los recaudos y de los gastos. Otros contemporáneos de Confucio se interesaron también en asuntos administrativos, y de ellos Mencius o Moti fundó 500 años antes de Jesucristo una rama de la misma escuela. Son, digamos, representaciones o digamos, cosas que se vieron en ese tiempo, digamos que eran alusivas al tema de la administración y de los cuales se nutrió ese principio administrativo como tal. Traer a la memoria nos habla sobre Adam Smith, la especialización de los obreros, la división del trabajo, nos habla de la influencia de los pioneros industriales y empresarios, esos que nacieron con esa revolución industrial, que lograron generar esas grandes fábricas y traer a los pueblos, digamos, a las grandes ciudades, esa población agrícola para que trabajara en esos talleres. Obviamente una migración muy grande y hubo un cambio de vida. ¿Por qué? Pues porque el saneamiento básico cambió un poco en ese tiempo con base en la revolución industrial, con la llegada de todas estas personas a los grandes centros urbanos. Y desde ahí comenzó a generarse una explosión demográfica muy grande, que es lo que básicamente tenemos hoy en día. Más o menos, ¿sabemos cuántos somos hoy en día en la Tierra? ¿Cuántos humanos? 7.000 millones. 7.000, entre 7.000 y 8.000, no sabemos todavía. Pero sí, son más de 7.000 millones. Y eso se comenzó a ver, digamos, ese crecimiento grande después de la revolución industrial por el tema del saneamiento básico, por el tema de los desarrollos médicos, porque antes de eso nacían muchos niños, pero morían muchos también. La influencia de los economistas liberales, como Adam Smith, que, digamos, dentro de esos trabajos pues, lograron incluir algunos puntos básicos para el tema administrativo como tal. Y las teorías administrativas, resaltar etapas en las que las organizaciones fueron el resultado de una gran cantidad de actividades que no fue involucrando. Y también resaltar las etapas en las que las organizaciones fueron el resultado de una gran cantidad de actividades que el hombre fue involucrando en su quehacer. O sea, esas grandes organizaciones nacieron obviamente pues del crecimiento de esas fábricas, de esos centros de producción, de esos centros fabriles,
que se utilizaron ya cuando entró el hierro, entró la máquina de vapor y otros elementos, digamos, a participar en la producción como tal. Estos son, digamos, algunos aportes de filósofos antiguos al tema administrativo como tal. Dice: la administración, tal como la conocemos hoy, es el resultado histórico integrado de la contribución de mucha gente, de muchos teóricos que han participado, digamos allí, unos en mayor medida, otros en menor medida, en la teoría administrativa como tal. Dice que desde la antigüedad la administración ha venido recibiendo una gran influencia de la filosofía, y a continuación vemos algunos aportes de algunos de los filósofos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, René Descartes, Thomas Hobbes y Carlos Marx, entre muchos otros. Y aquí más o menos lo que aportó cada uno. Sócrates dice que en su discusión con Nicomáquides expone su punto de vista acerca de la administración como una habilidad personal, separada del conocimiento. Aquí hablaba sobre la universalidad de la administración. Ya en ese tiempo, este señor Sócrates hablaba de que era una habilidad personal, es decir, la administración está separada del conocimiento del área como tal, lo que les comentaba ahorita. Yo podría administrar un hospital, sí, con el conocimiento administrativo, solo la parte administrativa. Separada del conocimiento técnico y de la experiencia, o sea, que hablaba sobre el principio de la universalidad y la transversalidad de la administración como tal. Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates, se preocupó profundamente por los problemas políticos y sociales inherentes al desarrollo social y cultural del pueblo griego, y en su libro La República expone su punto de vista sobre el estilo democrático de gobierno y sobre la administración de los negocios públicos. O sea, él, digamos que trató de incorporar aquellos pequeños principios que ya se conocían o que ellos trabajaban sobre administración en la parte pública, en la parte gubernamental como tal. Aristóteles, también griego, discípulo de Platón, en su libro La Política estudia la organización del Estado y distingue tres formas de administración pública. La primera forma de administración es la monarquía o el gobierno de una sola persona, que puede redundar en tiranía generalmente. La otra es la aristocracia o gobierno de una élite, que puede degenerar en oligarquía. Y la tercera es democracia o gobierno del pueblo, que puede convertirse en anarquía, que es lo que tenemos precisamente hoy en día, a lo que nos estamos dirigiendo, a la anarquía. René Descartes, filósofo y matemático y físico francés, considerado como el fundador de la filosofía moderna, creador de las coordenadas cartesianas, quien le dio un impulso a las matemáticas y geometría de la época, y se hizo célebre por su libro El discurso del método. Thomas Hobbes desarrolló la teoría contractualista del Estado, según la cual el hombre primitivo que vivía en estado salvaje pasó lentamente a la vida social mediante un pacto entre dos, muy filosófico. Carlos Marx y su socio Friedrich Engels proponen una teoría del origen económico del Estado, el surgimiento del poder político y del Estado no es más que el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. Hablaban de la plusvalía ellos y de esa parte, digamos, en que la persona que tiene los recursos se queda con esa parte del trabajo del que no tiene, del que tiene que trabajar por menos. Lo que pasa hoy en día, o sea, esos son teorías de hace 200 años y todavía son vigentes, pues porque seguimos en las mismas. La influencia de la Iglesia Católica, si se trata de juzgar por el tiempo, la organización formal más eficiente en la historia, ya les había comentado, es la Iglesia Católica. Su larga vida organizativa se ha debido no solamente al atractivo de sus objetivos, sino también a la efectividad de sus técnicas de organización. Tiene como principios esa influencia de la Iglesia: la organización jerárquica, la jerarquía de autoridad como tal, las líneas funcionales, el Estado Mayor, que es el Papa, la coordinación funcional, la autoridad divina según la fe, sí, porque eso es lo que guía a la Iglesia Católica, la fe en un Dios, y eso hace que sea cohesionada como tal. La organización formal más eficiente a través de los siglos, entonces la Iglesia Católica, ya lo sabemos.
La influencia de la organización militar es importante, digamos, porque algunos principios y prácticas de la administración de la empresa moderna pueden ser atribuidos a las organizaciones militares. Y miren que de pronto si lo han tenido la oportunidad o más adelante, cuando vean gerencia estratégica, van a ver cómo digamos, esas actividades, esos planeamientos que hace la empresa como tal se parecen a las operaciones militares. Y viene de allí, el término viene de allí, de las operaciones militares, lo estratégico. Y porque pues obviamente lo que vivimos hoy en día, digamos la guerra que viven las empresas por sobrevivir en un mercado, por ganar un mercado, por tener más clientes, pues se parecen a una guerra, ¿sí? Se parece a una confrontación militar. Y de allí entonces se obtiene en las características, digamos, que tenía esa influencia, que era la planeación lineal, o sea, el orden jerárquico completamente vertical, o sea, un jefe arriba y otros abajo, la unidad de mando, una sola persona tomando las decisiones, los niveles de mando, los niveles de autoridad y responsabilidad y un Estado Mayor staff o líneas de asesoría. El staff es como el grupo que asesora al gerente, al jefe, al general, bueno, no sé, en la toma de decisiones. Si fuéramos a mirar en el gobierno, pues uno diría que los ministros son el staff del presidente, ¿cierto? Porque ellos son los que le ayudan en diferentes temas a tomar las decisiones. Exceptuando la Iglesia, ninguna otra forma de organización en la historia de la civilización occidental ha sido presionada por los problemas de administrar grandes grupos para desarrollar principios de administración. Los han desarrollado muy bien. El Estado Mayor o las líneas de asesoría, que se utilizan mucho, o sea, los grupos de consulta. El concepto de jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra. Y los aportes, digamos, de cada uno de estos señores que ahorita hablamos de Carlos Marx y de Friedrich Engels, que proponen una teoría del orden económico del Estado. Ellos hablan mucho de lo que les decía ahorita, de la plusvalía, y dentro de ese manifiesto comunista afirman que la historia de la humanidad fue siempre la historia de la lucha de clases. Ellos siempre hablan de lo de la lucha de clases y hablan obviamente pues de un tema que se llama el comunismo, que sería que todos tuviéramos lo mismo, todos tuviéramos acceso a lo mismo, trabajáramos todos, digamos, para conseguir y para subsanar las necesidades de todos, pero pues ustedes saben, muchachos, que eso es un poquito complejo y que eso pues no se ha logrado, eso no ha sido exitoso en ningún país del mundo, ni el socialismo y mucho menos el comunismo. Pero ese era como el discurso de ellos, hablaban de esa plusvalía, de esa parte, digamos, de la ganancia que ese rico se quedaba, con la que ese rico se quedaba a costillas, digámoslo así, vulgarmente o coloquialmente, del trabajo de los pobres. Este René Descartes en filosofía se hizo célebre por su libro El discurso del método, en donde hablaba de la duda metódica o de la certeza, que consiste en no aceptar como verdadera cosa alguna mientras no se sepa con certeza. Eso habla un poquitico sobre una corriente filosófica que se llama el positivismo, y el positivismo solamente tiene en cuenta aquellos conceptos que están comprobados científicamente, solamente, no tiene en cuenta nada más. También el principio del análisis por descomposición y el principio de la síntesis por composición, que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y también el principio de enumeración o revisión general o las checklists para poder llevar a cabo las actividades como tal. En estas pistas de aprendizaje, bueno, hablamos del concepto de la jerarquía. Bueno, esto ustedes ya lo leyeron. Y dejamos aquí pendiente para que miremos ahorita el tema de la revolución industrial. Son las 7:48, muchachos. Yo creo que es justo que después de toda esta cháchara hagamos un receso, nos tomemos un café, descansemos un poquito, nos paremos de la silla y nos vemos en 15 minuticos, ¿vale? Listo, profe. Listo. Listo, profe. Señor.
Compañeros. Buenas noches. Listo, bueno, vamos a seguir entonces revisando esa parte entonces de la revolución industrial. Vale, lo vamos a ver rápidamente por una temática muy corta que trae el módulo, pero vamos a ver una presentación para ver los detalles de lo que fue la revolución industrial, que vuelvo y le repito, tal vez es el acontecimiento más importante en aportes para la administración como tal. Esta revolución industrial dice que se le conoce como el proceso mediante el cual las máquinas se utilizan a cambio del trabajo manual, es decir, entró la mecanización del trabajo. Se inició en Inglaterra y se extendió con rapidez por todo el mundo civilizado. Ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Sí, señor. La aplicación de la máquina de vapor a la producción originó una nueva concepción del trabajo y modificó completamente la estructura industrial de la época, provocando en los órdenes económico, político y social cambios tan rápidos y profundos que en un lapso de un siglo fueron mayores que los ocurridos en el milenio anterior. Es decir, nosotros, digamos, por la rapidez del tiempo y por lo pequeños o breves que somos en la vida nuestra frente a la eternidad que hemos venido viviendo, o sea, el tiempo que llevamos sobre la Tierra, pues obviamente no lo vemos, no lo percibimos, pero los cambios que ha generado la revolución industrial desde esa época hasta ahora han sido vertiginosos. Inclusive el ser humano no ha tenido la capacidad de reaccionar de manera adecuada, digamos, a la evolución de los nuevos cambios. Porque pues obviamente la evolución, ustedes saben, la evolución humana pues es más lenta y lleva miles y miles de años. Los aportes de la revolución industrial. ¿Por qué se dice que la revolución industrial tiene que ver con el desarrollo de la administración? Por los aportes. Hubo una primera revolución industrial que se presentó entre 1780 a 1860, que fue la revolución del hierro y del carbón. Y la segunda, que fue de 1860, y se dice que llegó hasta 1914, eso no está muy bien establecido, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Y fue la revolución del acero y la electricidad. Entonces tenemos la primera, hierro y el carbón, y la segunda, la revolución del acero y la electricidad. Los principales aportes fueron la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz a la industria, el desarrollo del sistema fabril, o sea, de la producción en serie, el desarrollo acelerado del transporte y las comunicaciones. Bueno, vamos a ver ya desde una presentación que tenemos aquí, cómo fue que se presentó eso. Ahí la ven. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Ese es el proceso de industrialización, ¿cierto? Ese es el concepto principal de la revolución industrial. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio rápido y en profundidad que afecta a las estructuras de una sociedad. Es algo que ocurre muy rápidamente, es un golpe drástico a la forma de hacer las cosas. Implica, por otra parte, una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas. Desde allá hacia acá ha habido muchas transformaciones históricas vía todos estos desarrollos tecnológicos. Esa revolución industrial supuso el tránsito de una economía agraria, artesanal, a otra basada en la industria y la producción mecanizada. Es decir, hasta esa época la producción agraria era manual y había mucho artesano, que hasta esa época simplemente lograban como sobrevivir con lo que trabajaban, y algunos de pronto lograban comercializar alguna parte sobrante de lo que producían, pero era algo muy incipiente, muy primitivo. El cambio se inició en Inglaterra. Esto se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extendió durante el siglo XIX a otros lugares, inclusive hasta principios del siglo XX. Actualmente, numerosos países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial. Se habla entonces de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, nosotros, que todavía no hemos llegado a pegarnos a esa industrialización que viene desde ese tiempo. Es el proceso de industrialización. Entonces, la economía preindustrial
es la base agraria. La población es fundamentalmente campesina, se concentra en las zonas rurales y las ciudades son pocas y escasamente desarrolladas, hasta ahí, hasta ese momento. La demografía está determinada por un escaso crecimiento vegetativo. Las altas tasas de natalidad son contrarrestadas por altas tasas de mortalidad, especialmente infantil, lo que les comentaba ahorita. Por eso la población no crecía de una manera exponencial, porque sí había muchos nacimientos, pero también había muchos decesos infantiles por el tema del saneamiento básico, de la falta de elementos médicos y cosas por el estilo, de agua potable. Ya en el siglo XVIII se advierte un cambio en ese modelo, pues en ciertas zonas, en Inglaterra o en Francia, comentaba el compañero ahora, aumentan los excedentes alimentarios y la mejora en la nutrición conduce a la disminución de hambrunas y epidemias. Otro factor que influyó en esa transformación, aunque de forma menos determinante, fue el progreso de la medicina. Poco a poco se fue desarrollando también paralelamente la medicina y eso logró unas tasas de natalidad o un crecimiento de la población, una explosión demográfica un poquito más consistente. Los cambios, estos fueron precursores de la revolución industrial y han recibido el nombre de protoindustrialización. Se manifestaron en la expansión del comercio a larga distancia, que estimuló la producción de manufacturas y permitió la acumulación de capitales, parte de los cuales se invirtieron en la naciente industria moderna. Es decir, se comenzó a ver el comercio internacional. Las grandes empresas comenzaron a producir y los excedentes los vendían a otros países que los necesitaban y esos excedentes los invirtieron obviamente en su propia industria y fueron creciendo paulatinamente. El desarrollo de una industria rural denominada Domestic System o industria doméstica. Ese Domestic System es una industria de carácter rural que conjuga el trabajo agrícola con la manufactura casera de textiles. No se desarrolla, por tanto, en fábricas. El empresario capitalista es generalmente un comerciante y es desarrollada por campesinos. El pago al trabajador se realiza mediante salario ya. La producción está destinada a la exportación. Es una actividad que se desarrolla al margen de la reglamentación gremial. La primera revolución industrial entonces en Inglaterra. Lo que se conoce como primera revolución industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y fue posible gracias a una serie de transformaciones, unas agrarias, otras demográficas, otras técnicas, comerciales, de los transportes y las telecomunicaciones y las comunicaciones. Los principales sectores afectados fueron el textil y el siderúrgico. En la primera revolución industrial lo que creció realmente fue la industria siderúrgica y la industria textil. Se debieron esencialmente a dos causas: el mantenimiento de altas tasas de natalidad, en torno a 40 por 1000, y el descenso de la mortalidad catastrófica. En ello intervinieron dos factores: la mayor disponibilidad de alimentos, ya lo dijimos, y la desaparición de las crisis de subsistencia, y los avances en la parte higiénico-sanitario, la asepsia, la medicina, las vacunas, etc. En la primera revolución, las transformaciones demográficas se vieron así, de esta manera, así crecían. O sea, esta grafiquita nos muestra cómo crecieron exponencialmente las poblaciones de diferentes países, de Gran Bretaña, de España, de Alemania, de Rusia, de Italia, de Francia. Miren cómo las curvas, casi todas, miren la curva de Rusia, por ejemplo. Creció exponencialmente la población. ¿Producto de qué? Producto de esta industrialización que generó mejores condiciones de vida para las personas. Las transformaciones agrarias precedieron y facilitaron las de la industria, constituyendo una auténtica revolución agrícola en Inglaterra. Fueron posibles gracias a una nueva estructura de la propiedad agraria, es decir, ya no había esos open field o campos abiertos que no estaban delimitados, sino que simplemente cualquier persona los podía utilizar y los generaban para su subsistencia. Fueron sustituidos por los enclosures o cercamientos, o sea, ya las grandes extensiones la implantación de innovaciones que permitieron el gradual abandono del barbecho y la puesta en marcha del sistema Norfolk. Ese barbecho es muy antiguo, eso lo practicaron hasta por, digamos, referencias históricas o prehistóricas, los mayas, que era el hecho de
dejar descansar la tierra, es decir, cultivar en un sitio y luego dejar descansar ese terreno y volver a cultivar. Luego eso se cambió por el sistema Norfolk, que es la estabulación del ganado, introducción de nuevos cultivos, como el maíz, la patata, plantas forrajeras, etcétera, y el uso de las primeras máquinas agrícolas, segadoras y trilladoras. Ese Norfolk no dejaba descansar la tierra, sino que sustituía los cultivos, o rotaba los cultivos, y donde se sembraba maíz, entonces se dejaba de sembrar y se sembraba otro tipo de vegetal para poder que la tierra no perdiera los nutrientes, para que no se cansara. Consecuencias de las transformaciones agrarias fueron el incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de una población que crecía a tasas exponenciales en ese momento, la disponibilidad de excedentes de mano de obra campesina empleada en la naciente industria. Los campesinos migraron, hubo un flujo migratorio muy grande del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida y comenzaron a trabajar en estas plantas fabriles. El incremento de las rentas de los propietarios rurales, parte de las cuales se invirtieron en las primeras fábricas. El incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de la población. Bueno, eso está igual. Se produjo en Inglaterra posibilitada por dos factores, la expansión comercial, la ampliación de su mercado interno gracias al crecimiento de la población, que incrementa la demanda de bienes, ¿cierto? Al haber más personas, obviamente, viviendo allí, pues hubo más demanda. Hubo más demanda de bienes. La mejora del sistema de transporte y vías de comunicación, canales fluviales, carreteras, y más tarde el ferrocarril. La expansión del mercado exterior, posibilitada por la ampliación y diversificación del comercio externo, estimulado por la demanda de materias primas como el algodón y la exportación de productos industriales tejidos. La ayuda de una potente marina, tanto mercante como militar. Recordemos que Inglaterra tiene la marina, ha tenido siempre la marina más poderosa del mundo. La posesión de un vasto imperio colonial. Recordemos que Inglaterra tuvo una gran influencia colonial en África, en Asia y en todo Oriente. O sea, tuvo grandes colonias allí, de las cuales obtuvo materias primas para alimentar su aparato productivo. El sector textil fue impulsado por la industria algodonera, que desplazó al de la lana en importancia. En él se producen las principales innovaciones técnicas, como la lanzadera volante de Kay, la spinning jenny de Havergrafts, waterframe de Arkwright y mule jenny de Compton. Eran máquinas para la fabricación textil. Tres hechos contribuyeron a ese desarrollo, que fue la prohibición de importar telas de algodón de la India, la existencia de grandes plantaciones en Norteamérica y la existencia de reglamentaciones gremiales. El sector textil, ¿cómo fue sustituyendo el consumo de la lana y algodón? ¿Cómo fueron? En Gran Bretaña. Aquí tenemos el algodón, cómo fue creciendo y fue dejando más pequeño la producción de lana a través del tiempo, que era mucho más rentable la producción de algodón. El sector siderúrgico. La industria del hierro estuvo muy vinculada a la minería del carbón. Fue este mineral, la hulla o el coque, el que sustituyó a la madera como combustible. Tuvo menor relevancia que el textil en esta primera fase de industrialización. A su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como el pudelaje de hierro. Ese pudelaje de hierro era ese pulimiento que le hacían que casi llegaba a ser el acero, y ahí comenzó digamos, a conocerse el acero como tal. La mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector. Obviamente, la aparición del ferrocarril generó también un desarrollo impresionante de todas estas industrias por la facilidad para movilizar toda la carga, toda la mercancía. La extensión de la primera revolución industrial. Entonces, hay que distinguir entre los first comers. Los primeros en llegar a la industrialización después de Gran Bretaña fueron Bélgica,
tras su independencia en 1830, después fue Francia, luego Alemania, y los países periféricos lo hicieron más tarde y menos uniformemente. En el Mediterráneo, por ejemplo, Cataluña, España, Piamonte, en el Imperio Austríaco, Moravia y Bohemia, en el norte, Dinamarca y Suecia, y en el este, Rusia, que se pegaron a esa revolución industrial. Destacan dos potencias, Estados Unidos, lo que les comentaba ahorita, su industrialización se acelera al finalizar la Guerra Civil, entre 1861 y 1865, a fines del siglo XIX, alcanza al Reino Unido, o sea, supera al Reino Unido en el desarrollo de la revolución industrial. Japón, su desarrollo fue parejo a los cambios sociales y políticos que desmantelaron las estructuras feudales en el último tercio del siglo XIX, incentivada por la institución imperial, la era Meiji o la era de la luz. Bueno, eso frente a la primera revolución industrial, ¿cierto? La segunda revolución industrial, dice, tras la primera fase de la industrialización, Inglaterra y su extensión, Europa, Estados Unidos y Japón, se inicia una nueva fase que dura hasta 1914. Gran Bretaña pierde el liderazgo en el beneficio de otras potencias. La caracterizan los siguientes rasgos: el empleo de nuevas fuentes de energía, la electricidad, por ejemplo, el desarrollo de nuevos sectores de la producción, cambios en la organización del trabajo, ya parte administrativa como tal, nuevas formas de capital empresarial, la formación de un mercado de extensión mundial. Nuevas fuentes de energía. Si el vapor constituyó la principal fuente de energía aplicada a las máquinas en la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrollaron otras nuevas como el petróleo, que sirvió de combustible al motor de explosión, y a la automoción, que alcanza la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. La electricidad, su aplicación fue esencial para la iluminación. Edison, la bombilla, 1879. Ustedes saben que pues, hay una discusión, dicen que no fue Edison sino Tesla. La transmisión de señales electromagnéticas, el telégrafo, las acústicas, radio de Marconi, o sea, los telegramas, y para determinados motores, entre ellos los de metros y tranvías. Nuevos sectores de la producción se vieron en esa segunda revolución industrial. Frente a la industria textil y la siderúrgica, impulsores de la primera industrialización, surgen nuevos sectores punteros entre 1870 y 1914, la segunda revolución industrial, como la industria química, los colorantes, los explosivos, la dinamita de Alfred Nobel, los abonos, los medicamentos, las fibras artificiales, el nylon, el caucho, la nueva siderurgia, de ella se obtiene níquel, aluminio, etc. El hierro se somete a procesos de refinado a través del convertidor de Bessemer o el de Siemens Martin, estimulando el desarrollo de la industria de armamentos. Hablamos del acero. Las industrias alimentarias, latas en conserva, esterilizadas, frigoríficos industriales, etc. La complejidad de las nuevas empresas y de los procesos de producción impusieron en esta segunda fase de la revolución industrial nuevos sistemas de organización del trabajo, destacando el taylorismo, que lo vimos en una de las exposiciones que hicimos hace 8 días, que busca la organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización, la estandarización, a fin de reducir costos de producción. Era utilizar ese obrero como un apéndice de la máquina para lograr siempre una mayor productividad de la misma. El trabajo en cadena o el Fordismo, la filosofía de Henry Ford, aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford, significa la máxima especialización, la optimización del trabajo y los rendimientos, abaratando mercancías y acercándolas a los consumidores. Muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, bien. Profe, todo muy bien. Bueno, hubo también entonces las nuevas formas de capital. Si los pioneros de industrialización se habían financiado en gran medida con capital familiar, las nuevas necesidades impulsaron la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y nace entonces la banca organizada. Los empresarios acuden a ella en busca de créditos con los que hacer frente a los crecientes desembolsos de inversión. O sea, ya comenzó a verse allí la utilización de esa parte del ahorro
que la gente no incluía por medio de unos mecanismos, que la gente no gastaba por medio de unos mecanismos especiales y fueron llevados a incrementar la producción. Las sociedades anónimas, constituidas por socios, propietarios de participaciones, acciones de la empresa. La compra y venta de acciones tiene como escenario la bolsa. Simultáneamente se produce una concentración empresarial que forma grandes corporaciones en forma de carteles, trust o holdings. Cuando hablamos de holdings o trust, son grupos de empresas como tal. Una economía mundializada, la globalización de la economía se produce como consecuencia de la necesidad de obtener materias primas y controlar nuevos mercados donde vender los excedentes de la producción industrial. Las principales potencias se embarcan en la conquista y control de amplios territorios de África y Asia, forzando a la integración de las distintas economías. Este rasgo obedece al fenómeno del imperialismo, que constituirá una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el imperialismo americano, el imperialismo ruso, el imperialismo inglés, obviamente generaron revueltas y revoluciones en esos países que eran conquistados, digámoslo así, que eran las colonias, porque pues eran subyugados y tenían que entregar parte de sus recursos a esos países, a esos imperios. Las transformaciones demográficas y sociales, dice que los cambios ocurridos en el campo económico repercutieron en la estructura social. La revolución industrial estuvo aparejada a los siguientes fenómenos. Aumento de la población europea se produjo como consecuencia del mantenimiento de altas tasas de natalidad y la drástica reducción de la mortalidad. Este incremento fue más significativo en las ciudades que en el ámbito rural. La urbanización. Las ciudades crecieron debido a la inmigración procedente de las zonas rurales y del extranjero. La urbanización fue rápida y desordenada y también sin planificación alguna. El nacimiento de una sociedad capitalista dividida en clases. Frente a la estamental feudal, a la sociedad de clases supone en principio la igualdad de todos los individuos ante la ley, pero esa igualdad legal no se corresponde con la división social estructurada en torno a dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, del que hablaba Marx en sus estudios. O sea que, miren que desde allá, desde ese tiempo, venimos teniendo exactamente los mismos problemas. Hay una clase burguesa y una clase proletaria. Los proletarios somos nosotros, ¿cierto? Que tenemos que trabajar para sobrevivir. Y los burgueses pues, son los que tienen el capital. Entonces obtienen esa plusvalía, esa diferencia en el valor del trabajo que nosotros generamos y se la quedan ellos. Y desde allí vienen ese tipo de problemas. Eso lo dijo Marx. Crecimiento de la población europea entre 1850 y 1900. Miren, en millones de habitantes, 1850, 1870. Cómo iba creciendo exponencialmente la población europea como tal. Hablábamos en 1870 de 400 millones de habitantes, hoy estamos hablando de 7.000, 8.000 millones. Y eso es todo lo que tenía para contarles sobre la revolución industrial. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Qué pena, esas diapositivas quedan en la plataforma o en Sí, alguna. señora. Sí, quedan en la plataforma como recurso, en la parte de recursos. Gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? No, profe, de hecho, pues muy interesante ver el desarrollo, el crecimiento que se ha tenido pues a lo largo de los años. Sí, digamos que a través del estudio de la evolución de la administración, uno puede estudiar muchas otras cosas que son interesantes, que pronto no sabemos, y digamos que entender un poquito de dónde venimos, entender la lógica de las cosas, pues es importante para uno hacerse una idea de lo que vivimos hoy. Miren que hay cosas que no han cambiado en 300 años, que todavía las seguimos haciendo igual, todavía tenemos esa desigualdad y todas esas cosas. Entonces es importante recordar o conocer, si no lo conocemos, digamos, esos aspectos, es bien importante. ¿Algo más, muchachos?
Bueno, muchachos, si no hay más preguntas y tal, vamos a dejar aquí por hoy la clase. Nos veríamos dentro de 8 días. Queda de tarea la lectura del tema que vamos a trabajar dentro de 8 días, de módulo como tal, y también, como yo les había comentado, nosotros vamos a complementar el curso con algunas otras herramientas o teorías que son importantes y que son un poquito más modernas, que también son administrativas y que es bien relevante que las conozcamos. Entonces, para dentro de 8 días les voy a dejar 2 investigaciones pequeñas, una de desarrollo organizacional y otra que voy a mirar ahora. Ustedes simplemente hacen una investigación pequeña, suben un documento y hacemos un debate sobre esas 2 teorías o herramientas dentro de 8 días. Digamos, para que nos salgamos un poquitico del tema central y trabajemos estos temas que también tienen que ver con la administración, pero que son un poquitico más modernas y no están dentro de la temática. Profe, pero entonces lo sube hoy o mañana para nosotros investigar. Yo lo subo ahorita. Ok, ¿me puede regalar los nombres, por favor, para yo tenerlos acá? Sí, mira, hay una que se llama la teoría del desarrollo organizacional. Sí, señor, ¿y la otra? Y la otra se llama la reingeniería. Y sobre eso tenemos... ¿Cómo? ¿La ingeniería? No, la reingeniería. Ah, ya. La reingeniería es una teoría administrativa. Pues digamos que cuando uno habla de teorías de administración, uno habla de que es muy moderna, resulta que es de 1950, pero todavía son válidas, ¿sí? Porque sobre eso no se ha hecho mucho trabajo, pero son importantes. Entonces, desarrollo organizacional, que es un tema interno, es un tema de cómo manejar, digamos, ya las empresas cuando crecen y son muy grandes y tienen muchos empleados y yo necesito desarrollar algunas maneras de lograr motivar grandes grupos. Y la reingeniería, que es una teoría tal vez de pronto de origen japonés, que habla sobre procesos. Y sobre esto es que realizamos un... Sí, sobre eso tienen que hacer una investigación pequeña, hacen un documento, lo suben y sobre eso hacemos debate dentro de 8 días. Listo, muchas gracias. Listo, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra Profe, yo tengo una pregunta? pregunta. Sí. En la cuarta semana es los parciales, me parece. ¿Cómo No, sería? Primero señora, no. hacemos... El parcial es en la quinta. Ah, bueno, profe, muchas gracias. El Tenía parcial es en esa la duda. quinta. O sea, dentro de 8 días, antes del parcial, que es dentro de 15 días, pues nos ponemos de acuerdo en los temas, resolvemos dudas, todo, delimitamos todo, nos ponemos de acuerdo cómo va a ser el examen, ¿vale? Ah, listo, Sí, profe, señor. muchas gracias. Listo, pues, muchachos. Gracias, profe. Listo, Feliz profe. noche. Gracias, profe. Bueno, muchachos, Gracias, profe. Hasta luego, síganse, profe. Gracias, profe. síganse cuidando mucho, que ustedes saben que eso está tenaz. Dios los bendiga, muchachos. Gracias, Nada, profe. gracias, profe. Gracias, Igualmente. hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Listo. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno.